Buenos días amigos, hoy jueves 12 de marzo de este año 2020. En este momento estamos viviendo todos los condicionantes que hacen de la economía mundial una tormenta perfecta. Y en particular, nosotros los dominicanos nos sentimos amenazados porque una de las cosas que caracterizan a la República Dominicana como economía y sociedad es que es una economía muy abierta que depende enteramente de sus relaciones con el exterior. Entonces, hoy jueves 12 de marzo, como les digo, en vez de iniciar por ese cuadro lúgubre, porque le vamos a relatar cómo distintos factores hacen de esto una tormenta perfecta desde el punto de vista económico y social, vamos a iniciar por lo bueno. Ayer estuvimos, bueno y esperanzador para presente y futuro. Ayer estuvimos en un almuerzo al que convocó principalmente ejecutivos locales y hasta representantes de bancos. El presidente y director general a nivel mundial de Barrick Gold Corporation, señor Mark Bristow, en el Hotel Intercontinental, y allí se dio a conocer lo que él llama el proyecto de futuro de la República Dominicana, que no sabíamos que necesitaba incluso de una recontratación, o sea, se lo han presentado a aprobación al Poder Ejecutivo, al gobierno, para discutir. Lo que dijo el señor Bristol ayer es que en los yacimientos de Pueblo Viejo, Los Cacaos y otros que conforman la concesión Pueblo Viejo de la Barrick Gold, han encontrado, tienen evaluadas reservas probadas para extender la vida de la mina hasta el 2044, sumándole un valor a toda la mina. En este momento, si se pudiera colocar toda la producción de la reserva valuada y que se espera producir hasta el 2044, promedio de 800,000 onzas de oro anuales, eso lo valuó en 22,000 millones de dólares. De lo que solo en impuestos nada más, el Estado recibirá 4,000 millones de dólares en ese lapso. Y lógicamente la participación, que significa una ganancia que está por encima del 50% con relación a esa producción bruta de 22,000 millones de dólares que se espera. Claro, para poder aprovechar ese yacimiento nuevo que se le agrega a las reservas que tenía originalmente en la concesión, que eran 23 millones de onzas de oro, unos 80 millones de onzas de plata y unos centenares de miles de libras de cobre, eso va a incrementarse a unas 33 a 35 millones de onzas de oro, 37 puede llegar, a unos 200 millones de onzas de plata y a centenares de miles de libras de níquel, de cobre, si es que se resuelven algunos problemas técnicos que se han presentado en la planta de proceso. Hay una línea de producción de cobre que en este momento nos explicaba el propio señor Bristol, con quien conversamos un momentito, hicimos una parte, aprovechando
la traducción, y nos explicó que en este momento está paralizada la extracción de cobre porque estaba generando un efecto contrario a los intereses de la minera, que es darle prioridad al oro y la plata. Imagínense ustedes, una onza de oro que hoy amaneció rondando los $1.700 la onza, contra una libra de cobre que está por los $2.80, $2.70. Una libra de cobre cuesta en este momento en el mercado mundial $2.70. Pero una onza de oro en el mercado internacional en este momento cuesta unos $1.700. La onza de plata está por los $18. O sea, evidentemente se ha preferido el oro y la plata antes que el cobre, que lo que le genera es un problema al proceso de refinación de oro y plata. Bien, pero para poder procesar esa segunda fase del yacimiento necesita hacer una inversión de $1.300 millones y al mismo tiempo actualizar el presente contrato, que como todos sabemos solo se refiere a la primera parte del proyecto. Entonces ya el Ministerio de Hacienda, reveló el señor Bristow en ese desayuno ayer, está haciendo los estudios correspondientes. Supongo que también el Ministerio de Energía y Minas, lo mismo que el Ministerio que maneja los asuntos ambientales, medio ambiente, porque como este es un tipo de minería nueva y de impacto, la que se va a tener que ejecutar para poder extraer todo este mineral, también necesita lo que se llama una licencia ambiental. Todo eso está siendo discutido en este momento y por eso el señor Bristow se encuentra en el país haciendo esta gestión. Sin duda alguna, esta mina debe ser para Barrick, que es la principal productora y exportadora mundial de oro. Esta mina, la de Pueblo Viejo, debe ser su principal mina. Claro, si usted está hablando de una mina que la va a poner a producir 800.000 onzas de oro anuales hasta el 2044. 2040 y hasta el 44 cuando cierre. Esta tiene que ser la principal mina de oro de Barrick. Y si tiene un valor de $22.000 millones ya a un precio promedio de $1.500 la onza, cuando los indicadores son de que ese precio pudiera dispararse mucho más arriba, y eso va a incrementar en la misma proporción el valor de este yacimiento. ¿Qué cosa es que anunció el señor Bristow se va a hacer en Pueblo Viejo? Van a hacer una nueva presa de colas, porque la presa de colas de El Llagal, lo que llaman ellos el relave del material mineralizado, se va a quedar corta en razón de que se le va a agregar a ese depósito, a ese lago, una cantidad inmensa que ya no va a poder albergar. Por tanto, hay que construir una nueva presa de colas. Y se va a tener que incrementar la capacidad de proceso, tanto de mineralización como de liciviación, todo lo que es la liciviación a presión. No dudo yo que se agregue un tanque más y que los molinos sean reforzados, los molinos de la mina. Estamos hablando entonces de una inversión que está entre los $1.300 millones. Dice el señor Bristow que pudiera llegar a 1.500 millones. Yo plantean que es 1.300 para iniciar. Y por eso necesitan el permiso, lo que llaman el permiso ambiental y la aprobación de esa nueva relación contractual
que extiende la presencia de esta minera hasta el 2044. O sea, 10 más 10 más 4, 24 años más. Bueno, esta introducción, que yo creo que debe ser un jarro de agua fría a una situación tan caliente como la que estamos viviendo, era necesario darla porque ahora viene lo duro. Los Estados Unidos anunciaron ayer noche que en razón de que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus una pandemia mundial, suspendían por 30 días todos los vuelos de Europa, se han cerrado los aeropuertos hacia los Estados Unidos. Anoche mismo, la National Basketball Association de los Estados Unidos, la NBA, anunció que suspende todos los partidos de cancha. No sin asistencia, no, que suspende, porque un playmaker de uno de los equipos dio positivo en coronavirus. Las bolsas de Nueva York y la de Chicago cerraron a la baja. Las 30 grandes compañías del Dow Jones, todas perdieron ayer, todas, desde que se declaró la pandemia. Y el mercado de bolsa, tanto de Nueva York como de Chicago, fue declarado a la baja. Cuando usted declara un mercado a la baja es porque no hay ninguna de los indicadores de empresas que esté hacia arriba, o sea, con la flecha volteada, no hacia abajo. Esta mañana, los mercados bursátiles de toda Europa y de toda Asia cerraron con pérdidas que van del 5 al 12%. Nos está acercando una crisis de envergadura donde, como todos sabemos, hay un factor de histerismo que está impulsándolo todo. Y ya el coronavirus está registrado y reportado en unos 118 países del orbe. Y si bien en la República Popular China, que fue donde surgió el primer brote, el brote originario, ya en Wuhan, por ejemplo, que fue el lugar específico donde inició el brote de coronavirus, si bien allí se han reducido considerablemente los nuevos casos e incluso se comienza a activar tanto el transporte como el comercio, ya las industrias están abriendo en las principales ciudades industriales de China. Los transportes se están masificando de nuevo. Lo que está pasando, sin embargo, en Europa es alarmante. Y lo que parece que pudiera acontecer en los Estados Unidos también lo es, alarmante. Por tanto, como les digo, se está dando todos los factores para una tormenta perfecta. En el caso nuestro, como si todo esto fuera poco, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ayer emite una declaración tradicional que ellos hacen cada año sobre los derechos humanos de cada país asociado a los Estados Unidos. Y nos coloca a nosotros en una situación, en el plano de la libertad de prensa y de movimiento, en un plano absolutamente injusto, porque nos califica entre los países violadores de la libertad de prensa, de la libertad de movimiento. En el plano ya de la Administración de Justicia, y eso es otra cosa, porque ellos hablan del caso Odebrecht y de la manera como nosotros no hemos llegado a conclusiones ya, no obstante lo que ellos llaman aporte de pruebas definitorias, o sea, que pongan claro responsabilidades.
ya eso es otra cosa, pero en el plano de la libertad de prensa, yo creo que aquí incluso se abusa de ella. Y muchas de las autoridades, comenzando por el principal ejecutivo de la nación, son maltratados diariamente desde fuentes, desde medios de comunicación, algunos de ellos con personalidades que tienen un buen nombre en la sociedad dominicana y que por tanto debieran de cuidarse más de estas cosas. En lo que respecta a la República Dominicana, nosotros no tenemos un solo muerto de coronavirus, porque incluso el extranjero que murió en el trayecto en la carretera cuando venía del este hacia la capital, después del examen a fondo que se le hizo, aunque tenía los aparentes síntomas de un coronavirus, fue la combinación de enfermedades de otro tipo, como diabetes y otras, lo que generaron su total descompresión. Y por eso falleció en el camino. No era ni siquiera un coronavirus, pero tenemos 5 casos comprobados de coronavirus bajo control, todos extranjeros que llegaron de visita, a los que parece que se le está incorporando una puertorriqueña que vino desde un lugar donde precisamente el coronavirus ya está presente. En resumen, nos rodean factores preocupantes, lúgubres con respecto a los efectos de esta pandemia, que ponen a prueba toda nuestra capacidad de disciplina, que ponen a prueba también una estructura productiva y de comercio que depende esencialmente del exterior, porque es una economía muy abierta, porque es una economía que no produce materias primas ni productos semi-manufacturados suficientes para mantener activo su comercio interno, y por esa causa somos necesariamente una economía muy abierta. Por eso quise iniciar por lo bueno, o sea, este proyecto de Barry Gold, que habla de que nosotros, a pesar de todo eso, seguimos siendo uno de los destinos preferidos para inversiones de envergadura, pero además que nos presenta como reservas de lo más preciado que hay ahora mismo, como refugio, como valor de refugio, que es el oro, que como les digo, anoche ya estaba superando los $1,700 la onza Troy. Buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro. Qué pena que tenga que suspenderse los partidos de NBA. Eso es una verdadera pena eso. Todo indica que tampoco podrá darse inicio a la temporada de Major League Baseball, de béisbol. Los campos de entrenamiento, no sé si se mantendrán abiertos durante este tiempo. Y el colegial de básquetbol de Estados Unidos, que es todo un acontecimiento. El colegial en marzo, hubo que suspenderlo. A finales. Hubo que suspenderlo. También que está en marzo, que es en marzo. Que es el mes que define los semifinalistas. Exactamente. Es todo, como dice Mozart, todo un acontecimiento. De seguro que eso va a pasar también con el torneo de fútbol americano. Todo lo que signifique aglomeración de personas hay que evitarlo. Es una desgracia. Así es. Lo que está aconteciendo. Sí. De manera que a Dios nos coja confesado. Sí. Nunca como ahora, Mozart. Y aquí quisiera conversar contigo acerca de un tema que nos interesa. Ha sido tan oportuna la gestión que estamos haciendo desde hace tiempo, y aquí quiero involucrar al sector público con el sector privado, por incrementar nuestra autosuficiencia en la producción de alimentos. Sí. No es que vayamos a conseguir la total independencia en la producción de alimentos, como una vez proclamó nuestro ministro de Agricultura, muy alegre, de que nos encaminamos a la total independencia. Pero sí podemos incrementar
Pero tenemos lo básico, tenemos independencia en lo básico. Ah, sí, eso es así. En lo básico tenemos independencia total, absoluta. Si usted quiere centrar los alimentos básicos, su alimentación, olvídese de eso. Es lo que llamamos el plato, la bandera dominicana. Sí. Usted tiene arroz y habichuela. Exacto. Entonces, usted agarra ese Valle de San Juan y en vez de 200.000 tareas, 150.000 tareas, siembra las 450.000 tareas de habichuela y tiene toda la habichuela que necesita. Sí. Tenemos carne roja, sí. muchas. Tenemos viandas, todas las viandas que necesitemos. Y vegetales. Plátanos, yuca. Y vegetales. Y tenemos vegetales. Ahí tenemos nutrientes. Y mucha leche. Y la leche y huevos. Tenemos nutrientes por lo quier. Gracias a Dios. Moza, ya la asociación Compra Leche. Con la leche anunció que la producción de 550.000 cuartillos se elevó a 850.000. Nosotros estamos muy cercanos de suministrarlo en el momento en que la leche está incrementando su precio en todas partes. ¿El rubio de quién es? Es de Conaleche, el rubio, el grande. ¿De dónde? ¿Quién es? No, ¿cómo se llama él? ¿Qué dice él? A mí me gusta, pues. No, ese no. No, ese no es, no, pero ese es el de Conaleche, sí. Y el otro, ¿cómo se llama, Ale, el amigo tuyo? Que el grandulón. Del PRM, el grandote. Eric Rivero, ¿qué dice? No niega que ha aumentado la producción de leche. No, él dice que falta, está también. No, que falta mucho por hacer y que todavía es insuficiente. Pero él es activista del PRM. Vamos a esperar que él es vicepresidente. Vamos a esperar que él sea ministro. Que él sea ministro, que él va a venir con la varita mágica a poner esa leche. Pero a tirar más. Nosotros no podemos pretender su. Ayer amigos de nosotros, Eric. Sí, claro. Sí. Firmó un acuerdo ayer con la candidata a síndico del PRM. ¿Cómo? Carolina, sí, porque oye lo que ellos dicen, que ellos pueden mejorarle los sistemas de distribución de manera de garantizar que el Distrito Nacional esté mejor suplido y más eficiente. Pero él no puede pensar en el país. ¿Por qué él no inicia eso con las actuales autoridades? Pero él en su condición de productor. Es que él quiere politizarlo todo, pero sigue con lo otro que es más interesante. Entonces tú decías que tenemos... bueno, si oigan esto, nosotros, déjenme decirle que la demanda nacional de arroz, el consumo nacional de arroz es unos 11.5 millones de quintales. La cosecha, que por ejemplo se está cerrando porque ya se hizo la cosecha de primavera, debe superar los 12 millones de quintales, quizás 13 millones de quintales. Yeah. Lo que nos dejará más o menos 1 millón, 1,5 millones de quintales en almacén para casos de emergencia. ¿La cogiste? Sí. La cosecha de habichuelas de San Juan fue muy buena. Probablemente arriba de unos 400.000 quintales, nos faltarán otros 400.000 más para importar. Lo que sí es cierto es que nosotros no podemos pretender, para poner las cosas en su lugar, suplantar toda la importación de maíz. Nosotros consumimos unos 1.200.000 toneladas métricas de maíz al año. Eso no lo puede producir ni siquiera la isla entera sembrada de maíz. No podemos producir todo. Eso, haciendo un gran esfuerzo, intercambiando, por ejemplo, el Valle de San Juan, poniéndolo a producir maíz después de la cosecha de habichuelas, algunas zonas de la costa norte, pudiéramos producir un 5 o 10% de esa cantidad, pero ni pensar. Nosotros no podemos producir 300.000 toneladas métricas de trigo. ¿Dónde? Si no tenemos las condiciones para ello. Tampoco podemos producir 600.000 toneladas métricas de soya. Esos son los componentes que tenemos para la industria avícola y para la ganadería y la producción de cerdo. Esas cosas no las podemos suplantar, por eso no podemos ser independientes y autosuficientes en la producción de alimentos. Por eso lo que implica es... Los básicos somos independientes. En lo básico somos... Olvídense del tango. Sí. En lo básico y otra cosa, tenemos que enseñar a la gallina nuestra a no tener que
recibir un pollo, o sea, que la pise un gallo para producir huevos, como las gallinas americanas, que ustedes le dan una fórmula alimentaria y ellas ponen hasta 2 huevos diarios, Mozart. Por eso el país es no solamente autosuficiente en huevos, sino uno de los mayores consumidores per cápita de huevos de América Latina. ¿Con qué se consigue eso? ¿Con químicos y cosas de esas? No, prefiero, vamos a buscar gallo que la pise. Pero esos son los huevos cuando te comes. No, que la pise. Momentito, no te pongas así. No. Es que ya no los se químicos usa. me tienen a mí chivo. Es que ya no se usa eso. No es químico, Mozart. Es la fórmula alimentaria, esa misma. Mira, es la misma fórmula. Pero ¿por qué tú no quieres que el gallo siga pisando maíz, la gallina? Soya. No. ¿Eh? ¿Por qué tú no quieres que el gallo siga pisando la gallina? Déjalo que la pise. Pero es que es muy lenta la cosa. ¿Eh? Es lenta. ¿Tú crees? Sí. Pero es lenta pero segura. ¿Cuál es el mejor huevo? ¿El pisado? Y esa gallina ponedora, espérate, un momentito. Esa gallina... Me está quitando espacio para otro tema. Esas gallinas ponedoras son solamente ponedoras. ¿Tú sabías? Están enrejadas. Ellas no solamente comen alimentos. Sí. Esa fórmula. Si no caen en manos y ponen huevos. Si no caen en manos del comen y ponen huevos. Eso no va, si no caen en manos del ciego. ¿Qué hace el ciego? Se la tira. Por eso es un loco. Un sacochito de vez en cuando. Pero una gallina ponedora. Bueno, una gallina ponedora, una pequeña mina de oro. Sí, pero cuando tiene ya suficiente huevo, vamos, una de ellas. ¿Cuál es? Aquella, así, ¿no? Una gallinita. Esa gallinita. Dale para adelante. Hola, ¿cómo estamos, Pedro? Todo bien. Ya está frío. No pudiste ir al desayuno con Mark Bristow. Lamentablemente. Presidente y director ejecutivo de la pero me sentí dignamente representado por ti, por Julio Ortega y por Luna Valiente. Estaban los tres ahí. Entonces Orión y yo estábamos también dignamente representados. Sí, así fue. Y Tineo. Y Tineo también, sí, es Tineo. verdad. Porque Tineo forma parte de esto. Por cierto que no vi. Todavía. ¿Él fue Tineo? No. No, por cierto que no vi. Mozart, déjame advertirte algo. No vi otros periodistas. No vi. Ellos invitaron a los corresponsales de la zona. Excelente. Esa fue una excelente iniciativa, me lo comentó. Fueron todos. Muy bien. Los corresponsales, los que están conviviendo ahí. Y unos cuantos selectos periodistas del área económica. Los que estábamos, los que tú mencionabas. Y pare de contar. Pero no sea así. No, pues yo no sé, no. No te ponga ahora. Bueno, yo no. Está bien. Que selecto. Te la dejo. Selecto no. Te la dejo. Gente interesada en el tema, que ha mostrado, que conoce, que le ha dado seguimiento. Interés en el tema, le ha dado seguimiento. Y entonces Barry invitó. Así es. Dale para adelante. Bueno, buenos días. Déjame empezar por el tema del coronavirus, Pedro, ese es el tema. Es un ejercicio, yo procuro siempre, hago un esfuerzo supremo por buscarle el lado o bueno o menos malo a las cosas, Pedro, a los procesos. Porque es un ejercicio de vida. La apuesta siempre debe ser a la felicidad. Y en un mundo como este, tortura. Eso es una tortura. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo por tratar de ser feliz y no dejarte apabullar. O por hechos reales o por lo que es más, los hechos manipulados que son severísimos y atentan contra la felicidad de los pueblos. Entonces yo trato de buscarle. Entonces, ¿qué yo digo con el virus el coronavirus? Yo no me voy a entrar en detalle de cómo surgió eso. Y si es de laboratorio, si no es de laboratorio, si fue que se comieron. Porque los chinos tienen centenares de años comiendo culebra, murciélago y todo ese tipo de cosas, y maco y de todo. Así que no me vengan a mí con los grillos con esa chercha de que fue que se comieron, que juntaron un poquito de culebra con un poquito de murciélago y se lo comieron y que de ahí surgió. No. Pero bueno, las causas que fueren, tenemos una realidad. Ahora la pandemia no es solo, y gracias a Dios no es tan terrible en el orden de la salud. La verdadera pandemia es de orden económico. Y ese, sin embargo, para mí, en la actual coyuntura, es la esperanza.
Porque los grandes están sintiendo, los grandes capitales están sintiendo toda la severidad de ese virus. En consecuencia, yo no dudo que en semanas, dado el hecho de la gravedad por la cantidad de trillones de dólares que se pierden y euros que se pierden a diario por horas, por esa causa, ellos se vean obligados a muchos recursos que lo utilizan para la industria del armamentismo, por ejemplo, entre otras cosas, a ocuparse de buscar la vacuna del virus este. Pero no porque le preocupe la humanidad y los pobres que se puedan fuñir, sino porque le preocupa a sus capitales, que están siendo triturados. Yo me alegro de eso, no, de ninguna manera me puedo alegrar. Tienen una amenaza. Es una amenaza terrible para el gran capital mundial. Los bancos comerciales norteamericanos van a tener que buscar una solución. Una espada de Damocles ahí arriba. Más rápido que inmediatamente van a tener que buscar una solución a esto. Todos los bancos grandes tienen una espada de Damocles ahí. Yo soy un seguidor de Tom Hanks, el actor de cine, Tom Hanks. Sí, sí. Admirador de ese señor. Virus al fin, mírale cómo le tocó a Tom Hanks. Y a su compañero. No son los virus que surgían y se quedaban en África. Su compañera. No. Y en pueblos vulnerables, no. No importa el pulmón, sea pulmón rico, pulmón pobre, le llega. Y el gran pulmón, que es el pulmón de la economía mundial, está severamente afectado. Amenazado por todos lados. Y amenazado. En consecuencia, tengo la esperanza, por eso la apuesta a que hay que estar tranquilo. Esos grandes. ¿Por qué tú dices? Bueno, porque esos grandes van a tener que buscar la solución, pero rápidamente. Acelerar el paso. Sí, porque si fuera nada más que está matando, que si o cuarto africano, y haitiano, y latinoamericano, y pueblos vulnerables. Y árabes. Y árabes, y está matando, a ellos no les importara, pero es matando la economía que está. Es matando los capitales que está. Van a tener que buscar una solución rápida. Entonces, esa es mi apuesta. Mientras tanto, le llamo la atención a la gente, eso sí, a que como dice la OPS, la apuesta tiene que ser a nosotros, cada uno individualmente, cuidarnos. Cuidarnos individualmente y cuidar a nuestras familias, y cuidar a nuestro barrio, y cuidar al residencial, y cuidar a la provincia, y cuidar al pueblo dominicano. ¿Cómo? Bueno, siguiendo las orientaciones de las autoridades, que tengo que reiterar que tienen un excelente desempeño, han mostrado un excelente desempeño, y que cuando nos toque también cerrar la entrada y los vuelos hacia otras naciones los cerremos, sin contemplación, como hizo Rusia, que dijo, aquí no me entra un chino, desde que ellos son en llave. Pero Putin, desde que se desataron los demonios en China, dijo, aquí no me entra un chinito. Y se lo dijo al señor allá, aquí no me entran. Mientras la chava y viene. La Duma aprobó ayer extender la posibilidad de Putin hasta el 2036. Y el señor Donald Trump ayer dijo, bueno, de Europa no quiero nada, solo a la gente del Reino Unido. Yo no sé por qué le hizo esa separación ahí. Parece que allá no ha llegado el asunto. Ha llegado, pero que lo tienen bastante controlado. Solo Reino Unido. Sí. Pero tú sabes cómo que se mueven esas cosas. Pero dijo, de Europa no quiero nada aquí, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. El señor Donald Trump. Que al principio, cuando se inició esa barbaridad, él fue de lo que le dio de lado y dijo, no, eso no hay que. ¿Cómo es él? No. Está controlado. Entonces vamos nosotros a tomar medidas aquí. Esa medida del Ministerio de Educación de monitoreo permanente de la situación junto con las autoridades, para que cuando haya que decir, si hay que decirlo, ojalá surja rápido la solución y no tengamos que. Fíjense cómo nosotros estamos todavía libres del virus, eso en el sentido de que no ha afectado a gente localmente, sino que los afectados son gente que lo trajeron, están aislados y están debidamente dándole
en cuarentena, su asunto. Pero la verdad es que todas las medidas que ustedes ven que se están anunciando, que se puedan anunciar, nosotros debemos llevarlas a pie juntilla para cuidarnos y cuidar a nuestras familias y cuidar a nuestros barrios, cuidarnos de eso. Y apostar, como digo yo, a que como le está dando tan duro al gran capital a nivel mundial, devorando las economías, ellos van a buscar una solución rápida, porque se están desangrando. Mire esos mercados bursátiles en el suelo. Todos. El petróleo, todo. Sí. Eso es una cosa terrible. Una arruga. Terrible. Las pérdidas son cuantiosísimas. Miren, señores, suspender la NBA, eso tiene un efecto colateral, Pedro, en la economía de restaurantes, de hoteles, informales, transporte, a todos los niveles. Una cosa realmente y eso terrible. El fútbol universitario. El fútbol universitario, eso es terrible. Los Estados Unidos, lo mismo que el baloncesto. Y esas líneas aéreas, cuando usted ve esos aeropuertos, como ese aeropuerto de Miami, como vimos ayer, desolado. Un aeropuerto tan activo, Pedro, como ese de la Florida, en Miami, es una cosa terrible. Van a buscar una solución. La van a buscar. Ustedes van a ver que más rápido que inmediatamente la van a buscar. Hay aproximaciones muy buenas, por ejemplo, hay que resaltar, porque eso no, la gran prensa, sobre todo esa prensa americana, no destaca eso, pero los cubanos han hecho un trabajo extraordinario. Fue un laboratorio cubano el que le ha permitido a China precisamente enfrentar y levantar de la cama a muchísima gente con ese un medicamento que surgió precisamente en Cuba allá, en el un laboratorio cubano-chino o chino-cubano allá, y los cubanos dieron con eso. Y ayer el presidente de Cuba daba la buena nueva en ese sentido, de que ellos han estado de la mano con China y han sido los que aportaron el medicamento que está siendo muy efectivo. Yo ayer le preguntaba a mi cuñada, que es médico, sobre el medicamento. Y dice, sí, el medicamento incluso está presente en el país. Sumamente caro, una inyección de esa cuesta un dinero. Pero es porque, como les digo, vamos a avanzar, se va a encontrar una solución más rápido de lo que se había dicho. ¿No está presionado? Porque hay una presión sobre el capital, solo por eso. No es sensibilidad humana ni nada de eso. Olvídense de eso. Es porque están dándole la madre al gran capital. Es por eso. Eso por un lado. Por otro lado, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hace tiempo ellos se arrogaron el derecho de ser los guardianes de los derechos humanos. Ellos son los que dicen quién se comporta bien y quién se comporta mal. Nunca lo ven para el interior de ellos, eso no. Pero a los otros ellos viven, entonces lo hacen todos los años. Hacen eso. Y en esta ocasión, ese informe que es mundial, no fue que el Departamento de Estado dijo, vamos a ver cómo anda la República Dominicana. No, porque se ha querido llevar inmediatamente para politizarlo. A la República Dominicana, al gobierno dominicano. No, es un informe que se hace todos los años para esta fecha sobre el comportamiento, los derechos, el respeto a los derechos humanos a nivel mundial. Y en el renglón de la República Dominicana, Estados Unidos entiende que nosotros hemos tenido un mal desempeño en materia del sistema de judicial, administración y aplicación de justicia, con datos muy puntuales con relación al tema de la corrupción. Y por el otro, que ahí yo creo que un exceso de quienes le prepararon localmente, porque eso le preparan localmente, aquí un informe. Sí, la embajada es la que captura. Sí, la embajada, pero que tiene también, a su vez, ONG que le dan y le aportan eso. ¿Tú sabes que eso es así? También. ¿O tú no sabías que era así? Que hay como cosa internacional que tiene, no me recuerdo cómo se llama ese organismo internacional. Es como cuando tú tienes un reportero y le pagan para que te coja información. Y él te coge información, así mismo. Entonces dan eso y ellos ya lo meten en el paquete y lo dan a conocer y lo difunden al mundo. Yo pienso que se le fue un poquito la mano con relación a la libertad de prensa, como decía Pedro. Sí. Si hay un país donde hay entera libertad de expresión y de prensa, esa es la República Dominicana. Porque aquí se admiten hasta los excesos y los abusos contra la honra
de las personas y de las instituciones. En forma cotidiana. Escrito, televisado, por radio, por toda. Eso usted lo nota a diario. Y por ahí dice, ni se diga. Y aquí sí hay lo que es real y efectivamente pleno derecho y libertad de expresión y difusión del pensamiento. Plenamente. Oye, plenamente he dicho, para que se sepa. Entonces, no hay que sorprenderse. Les reitero que cada año viene ese informe y viene con elementos. Estados Unidos, por ejemplo, que habla del tema de Odebrecht, que dice que aquí no se han aplicado con el rigor necesario a pesar de las pruebas, dice, documentales que se han tenido en el país. Y digo, bueno, es probable que, es probable que las autoridades hayan tomado el mismo curso que han tomado las autoridades de Estados Unidos, que nunca han detenido las obras de Odebrecht en los Estados Unidos, o la han detenido. Sigue construyendo Odebrecht allá en los Estados Unidos. Y no hay un solo preso, no hay un solo, ni banquero de allá, ni representante de Odebrecht, no hay un solo preso. Pagaron un dinero, como pagaron aquí la gente de Odebrecht, que tuvieron que pagar, por el tema del soborno. Eso es así. No estoy diciendo que no haya o pueda haber, y que se justifique esa barbaridad, lo ocurrido aquí, una barbaridad. Pero tampoco es para que los Estados Unidos venga a hacerse el santo varón cuando ellos, reconociendo que esa empresa, al margen de esas indelicadezas que cometió, es una empresa que le ha garantizado a los Estados Unidos construcciones tan buenas, tan importantes, y ellos han preferido mantener el ritmo de construcción de Odebrecht allá en los Estados Unidos. Entonces eso también tiene que estar claro. Y tercero, en el caso de las elecciones, hoy tenemos un paso más hacia adelante, en el sentido de que ustedes van a ver cómo la gente va a ir a votar tranquilamente el domingo, y vamos a tener resultados que deberán ser reconocidos sin mayores dificultades. Ahí vemos los veedores, Pedro, sí, integrados, fueron y se presentaron a la Junta Central Electoral. Lo vemos ahí en la foto, todos esos veedores. Es una labor que va a ser una labor de seguimiento continuo. Nacional e internacional. Nacional e internacional, de seguimiento continuo. Sí. A todo el proceso de ya lo que está montado, que son las elecciones, entonces todo el proceso al desarrollo, que viene dado precisamente con otro elemento que es muy importante, lo acaba de tomar el Poder Ejecutivo ayer, que es la suspensión de la docencia desde mañana hasta el lunes. Desde hoy. Bueno, porque mañana no hay. Porque mañana no hay, hoy. Desde hoy hasta el próximo lunes. Lo que quiere decir que vamos a tener, las autoridades van a tener la posibilidad de ocupar esas escuelas, que muchas de ellas sirven como centro de votación, para que todos el domingo vayamos tranquilitos, como dice Gonzalo Castillo, tranquilitos, en paz, porque él ha sido el que más ha insistido. Hablo de Gonzalo Castillo porque es el que más ha insistido en que vaya, además el que yo quiero, Gonzalo y Margarita, ese binomio maravilloso. Entonces él ha dicho que vayamos tranquilos el domingo a votar masivamente y a esperar los resultados que deberán ser respetados por todos. Buenos días, Aurelio. Buenos días. Saludos amigos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Miren, con el coronavirus, yo quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. Le voy a dar un dato. Por ejemplo, Italia y España son los que tienen más contagio en Europa. Después de China, en Europa, los que tienen más contagio. El día 24 de febrero era 0 de reporte, 0, tanto en España como en Italia. El día 9 van 6.000, más de 6.000. ¿Qué quiere eso decir? ¿Cuánto hay desde el día 24 al día 9?
6, 9, 15 días, 2 semanas. En 2 semanas, en Italia y en España, pasó de 0 a más de 6.000 contagiados. Guardando la distancia por las razones que se han producido estos contagios en Europa, en la República Dominicana, si proyectamos a 3 semanas, desde el 9 lo ponemos al 23. Está bien, ese cálculo. Por la misma razón estadística, pon tu 40 casos. Para nosotros es mucho y es sumamente difícil manejar un país donde el turismo es transversal. Yo creo que nosotros ya deberíamos ponerle, como está diciendo la prensa a nivel de editoriales y demás, que acaba de señalar Moza, nosotros tenemos que ver si somos el milagroso país que evita que circule de manera comunitaria, como dicen, la epidemia. ¿Cómo hacerlo? Va a depender de nosotros mismos. De nosotros mismos. De nosotros mismos. No de hacer lo que hicieron en Villa Consuelo, de producir un desorden porque había una paciente, no. Es de que nosotros, como lo hemos hecho, lo hacíamos en la década de los 70 y de los 80, nosotros cuidábamos los barrios, cuando había ciclones, nosotros cuidábamos los barrios permanentes. Ahora nosotros tenemos que cuidar los barrios, hacernos portadores de todas las recomendaciones y únicas de las autoridades. Esta vez, los que manipulan las redes deberían entender que no pueden jugar con eso. Que solamente en las redes tiene que, cuando se habla del coronavirus, las observaciones, las exhortaciones que realizan las autoridades, que a su vez están conectadas con los organismos internacionales de contingencia, como la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud. Es la única manera que nosotros podemos detener esto. Miren, como también ha señalado Mozart, muy probablemente en 2 o 3 semanas nosotros vamos a tener que estar tomando medidas como la que estestamos viendo hoy en Estados Unidos. Por ejemplo, decir en Estados Unidos que no se aceptan pasajeros desde Europa por 30 días. Es severísimo. Además, pone como excepción el Reino Unido, no sé por qué, como si el Reino Unido ahí a los ingleses no le diera el coronavirus. Pero de todas maneras... Acuérdate que el Reino Unido es el padre de la nación americana. Está bien, pero tú no le puedes decir al Reino Unido, si tú estás sacando toda Europa, tú no puedes decir a toda Europa, tú no puedes decir que es un solo país. Quizás al revés fuera los países que están más contaminados. De Europa, por ejemplo. Reino Unido es el menos contaminado. Está bien, pero Pedro, bueno, y Albania es el menos contaminado también de Europa. Yo no he oído un reporte de Albania, entonces deberían dejar entrar a los albaneses, ¿tú no crees? Entonces, no, eso no es tan fácil, Pedro. Yo sí que quisiera llamar la atención en la República Dominicana. Miren, turismo es construcción. Turismo es inversión, turismo es agropecuaria, turismo es empleo, turismo es manufactura en sentido general y turismo es el 30% de aporte al Producto Interno Bruto promedio en sentido general, como te lo he dicho. Posiblemente como ente transversal, el turismo hace un aporte de un 30%. Por eso que le decía, yo he estado muy en contacto con agencias españolas que tienen que ver con prevención y contención con esto, en relación de mis funciones. Ellos, ya calculan que la República Dominicana en 1 semana ya va a tener que cerrar su frontera. Y yo le dije, no es tan fácil, porque es que nosotros dependemos tanto del turismo que vamos a esperar hasta último minuto, hasta último momento vamos a esperar para ver qué pasa con la frontera. No es de que cerramos. Nosotros no tenemos cobre, no tenemos petróleo, que por cierto está muy barato. Nosotros dependemos fundamentalmente de turismo, remesa e inversión. Y los 3 están conectados. Tenemos oro, sí. Oro, sí, Pedro, pero el oro no resuelve el tema de los ingresos globales, no lo compensa. Pero, de todas maneras, la Virgen de la Altagracia obra también porque el petróleo está a 32, 33. Pon tú que se estabilice con todos los problemas de Rusia y Arabia Saudita, se estabilice en 35, en el rango 35 y 40. Es verdad, no estaríamos economizando, o se reduciría la factura petrolera en cerca de $1.000 millones. Pero aún así no va a compensar una caída del turismo en las proporciones que podría causar el coronavirus.
Esa es mi preocupación ahora. Yo pienso que debemos todos ir a votar masivamente el domingo. Masivamente el domingo. Las elecciones de mayo van a tener que tener otro tipo de educación ciudadana. Porque es verdad lo que señala Mozart, no es africano que se está muriendo. Es que la economía de los Estados Unidos perdió 8 años en términos de inversión bursátil. A la gente hay que decirle que cuando se habla de que se redujeron el promedio Dow Jones, las 30 compañías más grandes de los Estados Unidos o las 500 compañías del ámbito tecnológico, de lo que se está hablando es del dinero de la gente, Pedro. Es de los fondos que hay de universidades, es de los fondos que tiene la gente en Estados Unidos, fundamentalmente la gente de ingresos medios y de menor ingreso. En Estados Unidos es la cultura de que tu dinero no está propiamente en el banco, tu dinero está en tu celular o en tu computadora. Todos los días en la mañana tú buscas mi $10,000, ¿cómo está? Bueno, yo puse $500 a la Coca-Cola, puse 500 a Amazon, cayeron las de Amazon. Le dije, el amigo mío que me llamó y me dijo, acabo de perder $20,000 en la jornada de hoy. Él le duele, son $20,000 de su patrimonio, de su vejez que lo perdió, ¿eh? ¿Y cómo lo va a recuperar? Le pregunté. No lo voy a recuperar porque yo en el pánico vendí las acciones. ¿Quiénes compraron esas acciones? Los chinos o los grandes, los que tienen grandes volúmenes de reserva en los Estados Unidos. En el 2008, entonces, que compró la baja y ahora pero es multimillonario. Una familia, un trabajador, un pequeño empresario que está manejando sus capitales, probando en el mercado bursátil, pierde mucho dinero de un momento a otro, Pedro. Cuando tú, por ejemplo tú, que conociendo tu temperamento, tú ves que tú tienes... Pon tu ejemplo aquí, que si fuera así, que tú lo tuvieras en pesos. Bueno, un millón de pesos, yo lo tengo dividido en tal forma. ¡Ay, se fue rápido, véndelo para no terminar! Pero ya tú perdiste 50,000, 75,000, 100,000. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, por eso Trump va a la oficina oval a hablar. Es porque el problema es serio, en términos económicos, es verdad. Es muy serio. No es que un día amaneció el lunes negro, de eso que... No, es que ha sido sostenido. Y lo que te dije hace un par de días, es en el mundo entero que está eso. Búscate todas las bolsas de valores de América y te la va a buscar también. En América, más que las bolsas de valores, las monedas. Las monedas te refieren que te alejan a la gente de la comida, de la medicina, de la vivienda. Te alejan. Entonces tú buscas en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, y va a encontrar la proporción que hay. Nosotros, es la Virgen de la Altagracia que nos está cuidando, Pedro. Aquí tenemos un problema en términos de la relación dólar-peso. Sin embargo, la Virgen de la Altagracia te cuida. Por algún lugar te dijo, mira, no va a haber el déficit que tenemos en la cuenta corriente de la balanza de pago, porque te vamos a ahorrar por el lado del petróleo. Te van a entrar menos por turismo y posiblemente si Estados Unidos ingresa entre este año y el otro en un periodo de recesión, te va a bajar también la remesa. Europa está mal, va a bajar la remesa por parte de Europa. Y si no, no va a aumentar, como estaba en los últimos años, teniendo un incremento. Llegó a 6.500 millones de dólares. Entonces, ¿eso qué te dice a ti? Bueno, la Virgen de la Altagracia te dijo, mira, vamos a buscarlo por el lado del petróleo. Y vamos a dar una rueda de prensa de Baja y Gold diciendo que hasta el 40 hay oro, y el oro es el refugio en crisis de los grandes capitales. Ya está en $1.700 el oro. Se pondrá en los términos de 3 meses, se pondrá en 2.000. Entonces tú vas a tener una compensación no igual, pero relativamente para que te alivie en el petróleo y en el oro. Pero tú vas a tener una reducción en zona franca. Y en zona franca una reducción significa desempleo. En el esquema de zona franca, reducir las exportaciones a Estados Unidos y a Europa significa desempleo. Desempleo que impacte en los sectores más intermedios y bajos de la economía. Entonces, todo eso, a la gente hay que decírselo para que entendamos por qué tenemos también que mantener incólume los niveles de gobernanza
fortalecer la democracia en momentos como estamos, que está viviendo el mundo. Como dije ayer, hace más de 20 años, que Pedro y yo y Mozart y Héctor Tineo se agregaron también a decir, el insularismo hace daño a la República Dominicana. Nosotros siempre ya tenemos que olvidarnos que formamos parte de una isla y tener siempre el criterio de que el mundo es global y de que lo que pase en Afganistán, que hay dos presidentes en Afganistán, se juramentaron los dos y se están matando, o lo que pasa en Siria, que los rusos y los turcos están interviniendo en la guerra de manera activa, o lo que está pasando en la frontera entre Grecia y Turquía, o lo que está pasando en Europa, o lo que acaba de suceder en los Estados Unidos, todo eso afecta a la República Dominicana. O sea, ¿por qué nosotros tenemos calculado el petróleo en el presupuesto general del Estado a $62 y lo estamos pagando en los últimos tiempos a 32, a $35? Porque Arabia Saudita, que está a más de 10.000 kilómetros de distancia por aire a la República Dominicana, y Rusia, que está del otro lado, está en la antípoda, se pelearon. Uno aumentó casi 2 millones de barriles de petróleo diario y el otro casi 500.000 barriles diarios. Y aparte de que se bajó la demanda del petróleo, ellos incrementaron la oferta por un problema que en el fondo es para anular la industria energética o la industria petrolera de los Estados Unidos, que tiene un costo alrededor de los $30, mientras que el costo de ellos puede estar menos de $20 el barril. Entonces dicen, vamos a aprovechar esto. Todas las grandes petroleras americanas las quebramos, han perdido hasta un 53%. Desde un 15 a un 53% han perdido la petrolera americana en las últimas semanas. Entonces, ese tema nos ayuda a nosotros, está pasando tan lejos y sin embargo le produce un ahorro a la República Dominicana en su factura petrolera. Como el turismo que teníamos un problema que era de gestión de reputación, ahora tenemos un problema de que no viene la gente, no van a venir ni siquiera mínimamente en la proporción que vienen, 7 millones de turistas nacionales y extranjeros, no van a venir en esa proporción a causa de una situación de carácter sanitario. Entonces, los dominicanos tenemos que ver todo eso. Nuestro próximo paso es ir a votar el domingo masivamente. Masivamente hay que votar por la democracia, por el país, masivamente. Y no dejarnos llevar por las redes. Gente que no tiene la autoridad para hablar de nada, habla de todo, pero un pueblo que todavía no tiene los niveles de educación global deseados para tener altísimo activo de civilidad. Con cualquier cosita que nos dicen en las redes, nosotros nos volvemos locos. Entonces, finalmente yo quiero llamar la atención sobre eso. Vamos a pensar que en 3 semanas, si todos nosotros nos unimos y entendemos que el coronavirus no beneficia políticamente a nadie, sino que perjudica al país, nosotros pudiésemos controlar y decir que somos el único país en América Latina que pudiese haber evitado la circulación comunitaria de este virus. Sin embargo, tenemos que prepararnos para lo peor. Y lo peor es, y yo no le pude dar la estadística, la gráfica al productor del programa, pero el ejemplo que quisiera ponerle es que España e Italia el día 24 de febrero estaban 0 en términos de infectación. Y el día 9 tenían más de 6.000 infectados. Quiere decir, el día 9 de marzo, quiere decir que en 2 semanas puede cambiar radicalmente un panorama. Puede cambiar radicalmente. Nosotros, guardando la distancia y todos los elementos que han puesto en situación a España y a Italia en eso, nosotros podemos decir, en 3 semanas nosotros pudiéramos tener 20, 25 casos, 30 casos. Y 30 casos para nosotros es un manejo delicado, desde el punto de vista de las potencialidades que el país tiene y que van a disminuir. Eso es lo que yo quisiera decirle a la gente. Y segundo, no alarmarnos, pero tampoco descuidarnos, porque te dicen, es una gripe fuerte, el ébola mató más, qué sé yo cuánto. No, este es un problema. Hay una histeria, pero esa histeria
No, es fundamental. Está combinada con hechos reales. Son dos cosas reales. Primero, el virus no tiene todavía vacuna. No decir cura sí la tiene. Sí la tiene. Cura sí la tiene, vacuna, es decir, tú no lo puedes prevenir. Segundo, a todo el que tiene vulnerabilidades respiratorias o cardiovasculares le afecta sobremanera. Si tú tienes un problema ¿cómo se llama? Que se te aprieta el pecho y te da eso, tiene problemas serios. Entonces, si tú tienes respetando a lo presente, más de 60 años, tiene problemas. Entonces, es un problema también de carácter laboral. Ya la banca dominicana, ya las empresas manufactureras que son grandes, están estableciendo incluso las seguridades que dan. Ya se está trabajando a nivel mundial contra los hackers. ¿Tú sabes por qué? Porque los bancos han mandado a trabajar a la gente en España y en Italia. A su casa. A su casa, a las áreas fundamentales, las áreas que no pueden pararse ni que se acabe el mundo, están trabajando en su casa. Entonces eso los hackers están atentos, porque cuando tú estás en tu casa, tú estás con una vulnerabilidad que no es la seguridad bancaria en términos de tecnológico, pero la mayoría de todos esos bancos tienen toda su información en las nubes. Sí. Nosotros todavía tenemos corredizos verticales en términos de comunicación tecnológica. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, más vulnerabilidad para las empresas, para los bancos, para todo el cosa. Entonces, en cualquier empresa donde trabaja 500 personas, la posibilidad de que se haya una infección en 3 semanas es más de un 75% a un 80%. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso. Es lo mismo cuando usted le dice un ciclón a la gente. Mire, el ciclón va a venir, va a pasar por tal. No, no va a pasar, que yo estoy seguro que lo dijo. No. Ojalá no pase, pero dicen que va a pasar por ahí. Ojalá no pase, pero en 3 semanas el escenario del coronavirus en la República Dominicana podría ser distinto en términos de agravamiento. ¿Eso se entiende? Entonces, ahora vamos a votar el domingo, no va a pasar nada, gracias a Dios, vamos a votar todo el mundo, lleve a su gente a votar, tiene que haber una votación masiva y no nos llevemos de lo perverso de las redes, ni que pidan dinero para nada tampoco. Nosotros nadie está pidiendo dinero para nada, ni para ningún movimiento, ni para ninguna acción contra el coronavirus. ¿Eso se entiende? Ni que lo pidan desde Atlanta, ni que lo pidan desde República Dominicana. El único vocero que tiene aquí para todo es el Ministerio de Salud Pública. El único que usted puede oír y hablar lo que le está diciendo. Ya nos dijeron, lávese la mano. Ya nos dijeron, no se lleve la mano a la cara. Ya nos dijeron, con la persona hable con 1 metro de distancia. Preferiblemente. Preferiblemente. Ya va por 3. Y tercero, cuando usted tenga una reunión, una silla por el medio. Mientras tanto, vamos a hacer todas las medidas drásticas. Bueno, estamos locos y vamos a saludarnos con el codo. Aprovecha Netflix. Vámonos y quédese en su casa. Y los niños, yo no sé qué van a hacer. Miren, el Ministerio de Educación está haciendo bien, está trabajando ante el escenario de que los niños tengan que quedarse en la casa, pero le van a dar educación en la casa, para que lo sepan. La Universidad de la Florida y también en Washington acordaron hacer educación en línea, o sea, que se queden. En Europa, en todas partes está eso. Aquí va a haber, no crea que nosotros tampoco somos una tribu. Tienen acceso en las escuelas a la computadora, una buena parte, gracias precisamente a la aplicación de programa en esa dirección implementada por el gobierno. Miren, señores, tenemos al distinguido amigo de larga data en este programa, siempre ha venido. Pero yo no estoy viendo. ¿Qué nombre? Antonio, pero el que escribe aquí, ¿qué es lo que pasa? Antonio Almonte. Antonio Almonte, de generales que constan en el expediente. Director de la Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno. Va a hablar con nosotros de energía y mina. Y mina, va a dar corriente en el día de hoy. Así que también vamos a tener a Antonio atómicos. Aquí. Vamos a tenerlo con nosotros y vámonos a ir a un cambio. Vamos a retornar de inmediato. Yo no voy a estar aquí, no voy a que vayan a creer, porque en este programa no me están pagando.